Tengo 27 años y todavía me cuesta aceptar lo ingenuo que fui. Trabajo en logística para una empresa de distribución en México, nada glamuroso, puro estrés, horarios raros y llamadas a cualquier hora. Mi vida era bastante simple: trabajo, gimnasio cuando podía y los fines de semana con mi novia y su familia. Si alguien me hubiera preguntado hace un año cómo estaba, habría dicho que estaba bien, estable, incluso afortunado. Ahora lo cuento porque me sigue dando vueltas en la cabeza y necesito sacarlo. Siento que si no lo digo en voz alta, me voy a quedar atrapado en esa versión de mí que no quiso ver lo que estaba pasando. Duré casi 3 años con ella. Yo la veía como alguien con quien podía construir algo serio. No éramos adolescentes improvisando, yo ya pensaba en ahorrar para un departamento, en formalizar más adelante. Siempre fui muy cercano a su familia. Desde el primer año me invitaron a cumpleaños, carnes asadas, viajes cortos. Yo me sentía incluido, aceptado. Me gustaba eso. Vengo de una familia más reservada, así que encontrar una casa donde siempre había ruido, comida y gente entrando y saliendo me hacía sentir parte de algo más grande. A veces me quedaba a dormir en su casa. Su mamá me preguntaba cómo iba en el trabajo, su papá me daba consejos que yo escuchaba con respeto, aunque no siempre los pidiera. Yo ayudaba a mover muebles, a cargar cajas, a lo que hiciera falta. No lo hacía por quedar bien, lo hacía porque de verdad pensaba que ese podía ser mi lugar en el futuro. Sé que suena cursi, pero yo sí estaba comprometido emocionalmente. Ella y yo teníamos nuestras discusiones normales, claro. Celos pequeños, desacuerdos por horarios, tonterías que se resolvían hablando. Nunca fui el tipo controlador ni desconfiado. Siempre he creído que si estás con alguien es porque decides confiar. Y yo confiaba. Mucho. Tal vez demasiado. Cuando alguien me insinuaba que era raro que pasara tanto tiempo con su familia, yo lo tomaba como algo bueno. Eso significa que me quieren, decía. Nunca pensé que estar tan cerca también podía significar otra cosa. Con el tiempo, mi rutina empezó a girar alrededor de ella. Salía del trabajo y muchas veces me iba directo a su casa. Cenábamos juntos, veíamos alguna serie, planeábamos el fin de semana. Si ella tenía un problema, yo estaba ahí. Si su mamá necesitaba algo, yo ayudaba. Me gustaba sentirme necesario. Me gustaba que me vieran como el novio responsable, el que sí estaba presente. Yo mismo me convencí de que estaba haciendo todo bien. Ahora que lo pienso, hubo pequeñas cosas que ignoré. Comentarios sueltos que no entendía del todo. Cambios de humor que atribuí al estrés. Momentos en los que ella parecía distraída cuando estaba conmigo. Pero en ese momento no lo cuestioné. Me decía que todos tenemos días raros. Que no todo tiene que significar algo. Creo que preferí mantener la imagen que tenía de nosotros antes que incomodarme con dudas. Decidí contar esto ahora porque hace poco me lo volví a topar en mi cabeza de la forma más absurda. Estaba en el trabajo, revisando inventarios, y de la nada me llegó ese recuerdo como un golpe. Sentí la misma presión en el pecho que sentí ese día. Pensé que ya lo había superado, que ya estaba en otra etapa, pero no. Me di cuenta de que lo que más me dolió no fue solo lo que ella hizo, sino la sensación de haber estado rodeado de personas que sabían algo que yo no. Y eso todavía me cuesta digerirlo. Yo creía que estaba en una relación sólida. Creía que tenía claridad, estabilidad, un plan. Y lo peor es que, hasta el último momento antes de que todo explotara, yo estaba convencido de que lo nuestro iba bien. Esa semana, de hecho, estaba pensando en proponerle que nos mudáramos juntos. Así de ciego estaba. Nunca imaginé que todo empezaría a derrumbarse por algo tan simple y tan cotidiano como una notificación que sonó mientras su celular estaba justo frente a mí. La notificación sonó mientras ella estaba en la cocina sirviendo agua. Su celular estaba en la mesa, boca arriba, al lado de mí. No fue que yo estuviera espiando, ni revisando nada. Solo sonó. Vibró y se iluminó la pantalla. Y yo volteé por reflejo, como cualquiera lo haría. Vi el nombre antes de siquiera procesarlo. Era el de su ex. Sentí algo raro, como un pequeño piquete en el estómago. No fue enojo inmediato. Fue más bien sorpresa. Yo sabía quién era él porque ella me había hablado de esa relación al principio,
como algo cerrado, superado. Siempre dijo que habían terminado mal y que ya no tenía contacto. Entonces ver su nombre ahí, en una notificación tan normal, me descolocó. El mensaje decía algo corto, algo como «mañana igual que siempre». No alcanzaba a entender el contexto, pero esa frase se me quedó grabada. En ese momento intenté convencerme de que no significaba nada. Tal vez era algo pendiente, algún asunto viejo. Tal vez solo estaba exagerando. Ella regresó a la mesa y tomó el celular casi de inmediato, como si también hubiera escuchado el tono y supiera exactamente quién era. Noté que bajó un poco la mirada cuando lo desbloqueó. Fue un gesto mínimo, pero yo lo vi. Y no sé por qué lo vi con tanta claridad. Le pregunté, tratando de sonar casual, quién le había escrito. Me dijo que era una amiga del trabajo. Lo dijo rápido, sin mirarme mucho. Y ahí fue cuando algo dentro de mí se movió. No fue una explosión. Fue una grieta. Yo sabía el nombre que había visto. No me lo imaginé. No fue confusión. Pero al mismo tiempo no quería empezar una discusión por algo que podía tener explicación. Me quedé callado. Seguimos cenando. Ella hablaba de su día, de un problema con un cliente, de cosas normales. Yo asentía, pero mi cabeza estaba en otra parte. Me repetía que no tenía pruebas de nada, que no debía hacer una escena. Siempre me he considerado tranquilo, racional. No quería convertirme en el novio paranoico que revisa celulares o arma dramas por un mensaje. Esa noche me fui a mi casa con una sensación extraña. No era celos exactamente. Era como si hubiera visto una sombra donde antes había luz. Intenté distraerme con el trabajo al día siguiente, pero cada vez que mi mente quedaba libre, volvía a esa frase, ¿mañana igual que siempre? Igual que siempre. ¿Siempre qué? ¿Desde cuándo había un siempre? Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Ella tardaba más en responder mis mensajes. A veces estaba en línea y no contestaba. Cuando estábamos juntos, volteaba el celular boca abajo. Antes lo dejaba en cualquier lado, sin problema. Me decía que estaba cansada, que tenía mucho trabajo, que no estaba de humor. Yo quería creerle. De verdad quería creerle. También empecé a sentir algo incómodo cuando iba a su casa. Su familia seguía tratándome igual, pero ahora yo los observaba más. Me preguntaba si sabían algo que yo no. Y al mismo tiempo me sentía culpable por pensar eso. Me decía que estaba siendo injusto, que no podía desconfiar de todos por una notificación. Pero la sensación no se iba. Hubo un domingo en particular que me marcó. Estábamos en una comida familiar. Ella estaba más callada de lo normal. En un momento se levantó a contestar una llamada afuera. Tardó varios minutos. Yo fingí que no me importaba, seguí platicando, pero por dentro estaba tenso. Cuando volvió, traía una expresión rara, como nerviosa. Le pregunté si todo estaba bien y me dijo que sí, que solo era algo del trabajo. Otra vez el trabajo. Empecé a sentir que había una distancia nueva entre nosotros. No era algo que pudiera señalar con el dedo, pero estaba ahí. Cuando la abrazaba, sentía que su cuerpo estaba rígido. Cuando hablábamos del futuro, cambiaba el tema. Yo seguía con la idea de mudarnos juntos, pero cada vez que intentaba mencionarlo, ella decía que mejor esperáramos, que no era el momento. Y lo peor es que yo seguía yendo a su casa, compartiendo con su familia, riendo en la mesa como si nada. Por fuera todo parecía igual. Por dentro yo ya no estaba tranquilo. Me acostaba pensando si estaba exagerando, si era inseguridad mía. Me repetía que si había algo importante, ella me lo diría. Que no tenía sentido ocultarme nada. Pero una parte de mí ya sabía que algo no encajaba. No tenía pruebas, solo esa incomodidad constante que me acompañaba incluso cuando estaba solo. Y esa sensación creció tanto que una noche, casi sin pensarlo, tomé una decisión que terminó cambiándolo todo. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo con el celular en la mano, releyendo nuestras conversaciones como si en algún punto fuera a encontrar una pista escondida entre emojis y mensajes normales. Me sentía ridículo. Parte de mí decía que estaba exagerando, que solo era inseguridad.
Pero otra parte, más silenciosa y más persistente, me decía que dejara de hacerme el tonto. Al día siguiente fui a su casa con una idea fija en la cabeza: necesitaba confirmar que todo estaba bien o aceptar que no lo estaba. No quería seguir en esa incertidumbre que me estaba comiendo por dentro. Llegué como siempre, saludé a su mamá, hice un comentario sobre el tráfico, todo normal. Pero yo no estaba normal. Sentía el corazón acelerado sin razón aparente. Ella estaba en su cuarto. Entré y la abracé. Le pregunté cómo estaba. Me dijo que bien, pero evitó mirarme a los ojos. Antes yo no habría notado eso. Ahora lo veía todo. Cada microgesto, cada pausa. Su celular estaba sobre la cama. Lo tomó casi de inmediato cuando me senté. Ese movimiento automático me golpeó más de lo que debería. No sé en qué momento empecé a fijarme en horarios. En cuánto tardaba en contestar cuando estaba ocupada. En qué días estaba más distante. Empecé a unir cosas que antes no tenían sentido. Los días que cancelaba planes conmigo coincidían con esos mensajes raros que yo había visto. Esa frase de mañana igual que siempre no se me iba de la cabeza. Igual que siempre implicaba rutina. Frecuencia. Algo que no era nuevo. Me volví más callado. Ella lo notó. Me preguntó varias veces si estaba bien. Yo decía que sí, que era estrés del trabajo. Mentía porque no quería sonar paranoico. Porque todavía quería darle el beneficio de la duda. Pero por dentro estaba en guerra conmigo mismo. Me decía que si desconfiaba tanto, debía irme. Y al mismo tiempo no quería perder lo que creía que teníamos. Hubo un momento que me terminó de inquietar. Estábamos viendo una película y le llegó otra notificación. Esta vez no vi el mensaje, pero vi su reacción. Se tensó. Bajó el brillo de la pantalla casi instintivamente y respondió rápido, con el celular pegado al pecho. Yo me quedé mirando la televisión, fingiendo que no me importaba, pero sentí una punzada directa en el estómago. Ya no era una coincidencia aislada. Era un patrón. Empecé a recordar conversaciones pasadas. Ella mencionando que a veces se encontraba, por casualidad, con gente conocida. Comentarios de su mamá como: hay personas que nunca se olvidan del todo, que en su momento me parecieron frases sin importancia. Ahora todo adquiría otro tono. Y eso me asustaba. Me asustaba sentir que quizá había estado viviendo en una versión incompleta de la realidad. Un viernes me dijo que iba a salir con unas amigas. Algo dentro de mí se activó. No era que no pudiera salir, siempre lo había hecho. Pero ese día lo sentí distinto. Le pregunté dónde iban. Me respondió con vaguedad. Le pedí que me avisara cuando llegara. Me dijo que claro. Esa noche revisé el celular más veces de las que quiero admitir. No me escribió en horas. La ansiedad me ganó. Pensé en llamarla, pero no quería parecer controlador. Me repetía que debía confiar. Que si empezaba a vigilarla, ya estaba todo roto. Pero al mismo tiempo, el silencio me estaba volviendo loco. Cuando por fin respondió, fue con un mensaje corto diciendo que ya estaba en casa, que se había quedado sin batería. No sé por qué, pero esa explicación me sonó ensayada. Esa madrugada tomé una decisión que hasta hoy me pesa admitir. Al día siguiente, cuando fui a verla y dejó el celular en la mesa para ir al baño, lo miré. Solo lo miré al principio. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que sentía que iba a desmayarme. Me dije que si no había nada, me iba a arrepentir de desconfiar. Pero si había algo, necesitaba saberlo. La pantalla estaba bloqueada. Dudé. Me sentí sucio solo de pensarlo. Pero en ese momento ya no podía más con la incertidumbre. Y fue ahí, con el celular frente a mí y mis manos temblando, cuando crucé una línea que sabía que no tendría vuelta atrás. Me quedé mirando la pantalla bloqueada como si me estuviera retando. Sabía su contraseña. La había visto escribirla 1000 veces sin esconderse. Eso era lo que más me confundía, que nunca fue especialmente celosa con su celular hasta esas últimas semanas. Sentí una presión horrible en el pecho. Todavía podía levantarme, dejar el teléfono donde estaba y fingir que nada pasaba. Todavía podía elegir no saber. Pero no lo hice. Deslicé el dedo y escribí el código.
Cuando la pantalla se abrió sentí literalmente que me temblaban las manos. No estaba preparado para lo que iba a ver, aunque una parte de mí ya lo intuía. Fui directo a sus mensajes. No tuve que buscar mucho. La conversación estaba arriba de todo, fijada. Era él. Abrí el chat y lo primero que vi fue una foto de ellos dos en un café. No era antigua. Ella llevaba la blusa que se puso hacía apenas unas semanas, el día que me dijo que iba a visitar a una amiga. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Me quedé helado. Bajé más. Los mensajes no eran de un reencuentro casual. No eran de alguien que habla con un ex de vez en cuando. Eran meses. Meses de conversaciones diarias. Planes. Bromas internas. Recuerdos. Había mensajes de "te extraño" que no eran ambiguos. Había "me encanta cuando me abrazas así" y respuestas de ella diciendo que también lo extrañaba. Leí esa frase una y otra vez, como si mi cerebro se negara a procesarla. Ojalá pudiéramos vernos más seguido sin que sospeche. Esa fue la que me dejó sin aire. Sin que sospeche. Yo era que no sospeche. Seguí bajando, ya casi en automático, como si me estuviera haciendo daño a propósito. Encontré conversaciones donde hablaban de verse ciertos días específicos. Los mismos días que ella me canceló planes. Mañana igual que siempre ya tenía sentido. Igual que siempre era verse a escondidas. Igual que siempre era mentirme. Lo peor vino después. Encontré un mensaje de él preguntándole si su familia sabía que seguían viéndose. Y ella respondió, sí, obvio. Mi mamá dice que mientras yo esté bien, no importa. Además tú me conoces desde antes. Sentí que me ardía la cara. Me quedé mirando esa parte sin poder respirar bien. Su mamá. Su familia. Todos esos domingos, todas esas comidas donde yo estaba sentado creyendo que me querían, sabían. No era solo ella. No era un error aislado. Era algo sostenido, aceptado. Justificado. Me vino a la mente cada vez que su mamá me sonrió, cada vez que su papá me dio consejos, cada vez que me dijeron que yo era un buen muchacho. ¿Buen muchacho para qué? ¿Para entretener mientras ella hacía su vida paralela? Me sentí humillado. No solo engañado. Humillado. Escuché el sonido del baño y casi tiro el celular del susto. Lo bloqueé rápido y lo dejé exactamente donde estaba. Me levanté y di 2 pasos hacia la ventana porque sentía que me faltaba el aire. Tenía el corazón acelerado como si hubiera corrido kilómetros. Me miré las manos y estaban temblando. No lo podía creer, pero al mismo tiempo todo encajaba demasiado bien. Cuando ella salió, me preguntó si estaba bien. Yo la miré y por primera vez sentí que no la reconocía. Era la misma cara, la misma voz, pero yo ya sabía algo que cambiaba todo. Me dieron ganas de gritarle en ese momento, de decirle que dejara de mentir. Pero me quedé callado. No sé por qué. Tal vez necesitaba unos segundos más para aceptar que lo que había leído era real. Me senté otra vez en la cama y sentí una mezcla de rabia y tristeza que me superó. Pensé en todo lo que había hecho por ella, en cómo había defendido nuestra relación frente a cualquiera. Pensé en los planes de mudarnos juntos. Me sentí estúpido. Literalmente me dije por dentro, qué idiota fui. Ella empezó a hablar de cualquier cosa, como si nada estuviera pasando. Y yo la escuchaba con ese ruido en la cabeza, repitiendo cada mensaje que había leído. Meses. No era un desliz. No era un error impulsivo. Era una doble vida. En ese momento entendí que ya no había vuelta atrás. Ya no podía fingir que no sabía. Ya no podía seguir actuando como si solo fueran sospechas. Algo dentro de mí se quebró de una forma que no supe cómo contener, y supe que lo que iba a hacer después iba a cambiarlo todo. No aguanté más. La miré mientras hablaba y sentí que me hervía la sangre. Le pregunté directamente si todavía hablaba con él. Se quedó en silencio un segundo que me pareció eterno. Después me dijo que no, que eso ya había quedado atrás. Ahí fue cuando algo dentro de mí explotó. Le dije que no me mintiera. Que acababa de ver todo. Su cara cambió por completo. Primero sorpresa, luego enojo. Me preguntó si le había revisado el celular. No respondió a lo que yo pregunté.
Solo se enfocó en eso. Y sí, le dije que sí, que lo hice, porque ya no podía con la duda. Me escuché a mí mismo decirle que prefería quedar como el inseguro antes que seguir siendo el idiota al que le ven la cara. Empezó a decir que no era lo que parecía. Esa frase. No era lo que parecía. Yo le repetía que había leído meses de mensajes, que había visto fotos, planes. No podía respirar bien. Sentía que la voz se me quebraba, pero no quería llorar frente a ella. Le pregunté desde cuándo. Bajó la mirada y dijo que no era algo constante. Le grité que no me tomara por tonto. Me confesó que sí se habían visto. Que al principio solo era para cerrar ciclos. Que después se confundió. Que no sabía cómo cortar del todo. Cada explicación me dolía más que la anterior. Le pregunté si había estado con él físicamente. Dudó. Ese segundo de duda fue suficiente. Sentí que el estómago se me venía abajo. No sé en qué momento empecé a llorar. Solo sé que las lágrimas me salieron sin pedir permiso. Me dio vergüenza, pero ya no podía contener nada. Le dije que yo estaba planeando vivir con ella, que estaba ahorrando pensando en nosotros. Me escuché decir cosas que nunca pensé decir, como que me sentía usado, como que me había convertido en el plan seguro mientras ella revivía algo del pasado. Intentó acercarse para abrazarme y la aparté. No soportaba que me tocara. Me dijo que me amaba, que lo nuestro era lo importante. Le pregunté entonces por qué necesitaba verlo a escondidas. No supo qué responderme. Solo lloraba y decía que estaba confundida. Yo no quería escuchar más excusas. En medio de la discusión le dije algo que todavía me duele recordar. Le pregunté si alguna vez me quiso de verdad o si solo fui el reemplazo cómodo. Se quedó callada. Ese silencio fue más cruel que cualquier respuesta. Sentí que me quebré ahí mismo, sin importar quién estuviera escuchando del otro lado de la puerta. En un momento mencioné a su familia. Le dije que también sabía que ellos estaban enterados. Se puso a la defensiva. Dijo que su mamá solo quería verla feliz, que no era su intención lastimarme. Esa frase me encendió todavía más. ¿Y yo qué? ¿Mi felicidad no importaba? ¿Mi dignidad? No sé si fue lo correcto, pero fue lo único que pude hacer en ese momento. Le dije que se acababa. Que no podía seguir con alguien que llevaba meses mintiéndome en la cara. Me temblaba todo el cuerpo. Ella me suplicó que lo pensara, que podíamos arreglarlo, que había sido un error. Pero yo ya no podía separar lo que sentía del golpe que acababa de recibir. Tomé mis cosas sin pensar mucho. Ella lloraba, me decía que no me fuera así. Yo solo quería salir de ahí. Pasé por la sala y su mamá me preguntó si todo estaba bien. La miré y por primera vez no supe qué decir. Solo asentí y salí. Sentí una mezcla de rabia y humillación que me quemaba por dentro. Cuando llegué a mi carro me quedé sentado sin arrancar. Me puse a llorar como no lloraba desde que era adolescente. No podía creer que todo lo que había construido en mi cabeza se hubiera derrumbado en menos de una hora. Me sentía traicionado, pero también estúpido por no haber visto las señales antes. Esa noche no regresé a su casa. No contesté sus llamadas. Apagué el celular un rato porque no soportaba ver su nombre en la pantalla. Pensé que lo peor ya había pasado, que el descubrimiento y la ruptura eran el punto más bajo. No tenía idea de que lo que venía después me iba a doler de una forma distinta, más silenciosa y más larga. Esa noche manejé sin rumbo casi una hora. No quería llegar a mi departamento porque sabía que me iba a quedar solo con mis pensamientos. Al final terminé estacionado afuera de la casa de un amigo del trabajo. Le marqué sin explicar mucho y solo le dije que necesitaba distraerme. Me abrió la puerta en pijama, medio dormido, y cuando me vio la cara no hizo preguntas. Me dejó pasar y me dio una cerveza. Yo me senté en su sillón y me quedé mirando el piso como si ahí estuviera la respuesta a todo. No sabía qué hacer después de eso. Sentía que había tomado la decisión correcta al terminar, pero al mismo tiempo me dolía como si me hubieran arrancado algo de golpe. Me quedé a dormir ahí porque no quería estar solo. Esa madrugada apenas cerré los ojos. Cada vez que intentaba dormir, volvía a leer en mi cabeza los mensajes que había visto. Ojalá pudiéramos vernos más seguido sin que sospeche. Esa frase me perseguía.
Al día siguiente encendí el celular y tenía llamadas perdidas de ella y varios mensajes. Algunos eran largos, pidiéndome que habláramos. Otros más cortos, diciendo que me amaba, que estaba dispuesta a cortar todo con él. Me dio rabia leer eso. ¿Ahora sí? ¿Después de meses? No respondí. No porque no me importara, sino porque sabía que si escuchaba su voz iba a dudar. Mi rutina se volvió mecánica. Iba al trabajo, hacía lo mínimo indispensable y regresaba a casa. Mis compañeros notaron que estaba raro. Uno me preguntó si todo bien y solo dije que sí, que problemas personales. No quería contar la historia completa porque me daba vergüenza. Me sentía expuesto, como si admitirlo fuera confirmar que me habían visto la cara todo ese tiempo. Lo que más me pesaba era el silencio de su familia. Nadie me llamó. Nadie me escribió para preguntarme qué había pasado. Después de tantos fines de semana juntos, de tantas comidas compartidas, fue como si yo hubiera dejado de existir de un día para otro. Y eso me dolió de una forma diferente. Me hizo sentir reemplazable. Como si siempre hubiera sido provisional. Pasaron días sin que pudiera dormir bien. Me despertaba a mitad de la noche con ansiedad, revisando el celular aunque supiera que no quería ver mensajes suyos. A veces me daban ganas de marcarle solo para preguntarle por qué. No por volver, sino por entender. Todavía no entiendo cómo alguien puede sostener dos versiones de su vida durante tanto tiempo sin romperse por dentro. Mi mamá notó que estaba más callado cuando fui a visitarla. Me preguntó si había pasado algo con mi novia. Le dije que habíamos terminado. No le conté los detalles. Solo dije que no funcionó. Me abrazó y me dijo que esas cosas pasan. Yo asentí, pero por dentro sentía que no era solo esas cosas. Sentía que me habían movido el piso. Intenté distraerme volviendo al gimnasio con más constancia. Pensé que cansándome físicamente iba a dejar de pensar tanto. Funcionaba mientras estaba ahí, pero al regresar a casa el silencio era pesado. El departamento se sentía más grande. Más vacío. Me di cuenta de cuánto tiempo había pasado en la casa de ella y su familia. Mi propio espacio se sentía ajeno. Hubo un momento en que ella dejó de escribir. Ese silencio fue peor que cualquier grito. Al principio esperaba sus mensajes con rabia, luego con resignación y después ya no llegó nada. Supuse que volvió con él oficialmente. No lo confirmé. No tuve el valor de buscar más. Ya había visto suficiente. Empecé a cuestionarme todo. Si fui demasiado confiado. Si debí poner límites antes. Si mi necesidad de sentirme parte de su familia me hizo ignorar señales claras. Me repetía que la culpa no era mía, pero a veces la duda regresaba. A veces me preguntaba si algo en mí no fue suficiente. Las semanas pasaron y la intensidad del dolor bajó un poco, pero dejó una especie de hueco constante. Seguía funcionando, trabajando, cumpliendo, pero ya no era el mismo. Me costaba confiar incluso en cosas pequeñas. Me volví más desconfiado, más reservado. Y fue en medio de esa calma incómoda, cuando ya no había gritos ni mensajes ni discusiones, que empecé a darme cuenta de que lo que más me había marcado no era solo la traición, sino lo que todo eso decía sobre mí y sobre lo que estaba dispuesto a tolerar sin darme cuenta. Con el tiempo entendí que el dolor no era lineal. Había días en los que me sentía fuerte, convencido de que había hecho lo correcto, y otros en los que me invadía una nostalgia absurda por cosas pequeñas, como la forma en que me esperaba con café cuando salía temprano del trabajo. Me odiaba un poco por extrañar detalles así después de todo lo que pasó. Pero soy humano, supongo. No puedo apagar lo que sentí solo porque terminó mal. A veces pienso que si hubiera hecho las cosas diferente, tal vez habría notado antes las señales. Si hubiera preguntado más. Si no me hubiera conformado con respuestas vagas. Pero luego me detengo y me digo que confiar no debería ser un error. Yo no estaba haciendo nada malo. No sé si merecía lo que me pasó, pero tampoco sé si fui completamente inocente en todo esto. Me acomodé demasiado en la idea de que todo estaba bien. Ignoré intuiciones por miedo a perder lo que tenía. He cambiado desde entonces. Me volví más cuidadoso, más observador. Ya no entrego mi tiempo tan fácilmente.
Cuando alguien me gusta, mantengo cierta distancia emocional al principio. No lo hago por juego, lo hago por miedo. Y eso me preocupa un poco. No quiero convertirme en alguien frío por algo que me hicieron. Pero tampoco quiero volver a sentirme tan expuesto. Lo que más me costó aceptar fue que su familia sabía. Esa parte todavía me pesa. No era solo una pareja que me mintió, era un entorno completo que me sonreía mientras sostenía una verdad paralela. A veces me pregunto si en algún momento se sintieron culpables. Si alguna vez, mientras yo estaba sentado en su mesa, pensaron en decirme algo. Nunca lo sabré, y tal vez es mejor así. También he pensado en ella más veces de las que me gustaría admitir. Me pregunto si ahora está tranquila. Si eligió finalmente a alguien sin mentiras. Si alguna vez recuerda lo que tuvimos sin justificar lo que hizo. Hay días en los que me gustaría decirle que me dolió más de lo que imaginó. No para reclamar, sino para que entienda que no fue algo pequeño, que no fue una confusión. Con el tiempo entendí cosas que en ese momento no quería ver. Entendí que yo estaba tan enfocado en encajar en su vida que dejé de preguntarme si ella estaba realmente comprometida con la mía. Yo hacía planes a futuro, ella resolvía asuntos del pasado. Yo hablaba de construir algo nuevo, ella no había cerrado lo anterior. Y esa diferencia terminó pasándome factura. No todo fue oscuro, eso también lo reconozco. Aprendí a escuchar más mis intuiciones. Aprendí que cuando algo me incomoda, no debo silenciarlo por miedo a parecer exagerado. Aprendí que el amor no es suficiente si no hay respeto. Suena obvio, pero cuando estás enamorado, justificas cosas que desde fuera parecen claras. Todavía hay momentos en los que me pregunto si algún día podré confiar igual que antes. No quiero vivir desconfiando, revisando teléfonos, dudando de cada silencio. No soy así. O al menos no era así. Me da miedo que esta experiencia haya cambiado algo esencial en mí. Que haya sembrado una sospecha permanente que no sé cómo quitar. También me pregunto por qué decidí contar esto ahora. Tal vez porque ya no siento la rabia intensa de los primeros días, pero sí una especie de cicatriz que pica cuando la toco. No quiero que se convierta en resentimiento. No quiero cargarlo a mi próxima relación. Quiero cerrar esto de verdad, no solo dejar que el tiempo lo cubra. Sé que lo nuestro terminó y que no hay vuelta atrás. No he vuelto a verla desde aquel día. He pasado por lugares donde solíamos estar y ya no siento ese nudo tan fuerte, pero sí una especie de recuerdo incómodo, como una versión mía que ya no existe. A veces extraño al que era antes de saber todo. Y aunque he avanzado, aunque ya no lloro por las noches ni reviso el celular esperando mensajes que no van a llegar, todavía hay una pregunta que me ronda cuando me quedo en silencio, si alguna vez ella entendió realmente lo que rompió en mí aquella tarde. Si soy completamente honesto, no sé si algún día voy a entenderlo del todo. Puedo analizarlo 1000 veces, encontrar señales, justificar decisiones, repetir que hice lo correcto al irme, pero hay algo en mí que todavía se queda con esa sensación de haber sido el último en enterarse de su propia historia. Y eso es lo que más me marcó. Durante mucho tiempo pensé que necesitaba una disculpa más grande, una explicación más clara, algo que acomodara las piezas en mi cabeza. Hoy ya no espero nada de eso. Entendí que a veces el cierre no viene de la otra persona. Viene de aceptar que hubo cosas que no estuvieron bajo mi control y que, aunque me hubiera esforzado más, el resultado probablemente habría sido el mismo. He vuelto a salir con alguien desde entonces. No fue inmediato. Me tomó meses sentir que no estaba comparando, que no estaba buscando mentiras donde no las había. La primera vez que esa nueva persona dejó su celular sobre la mesa y se fue al baño, sentí un impulso horrible de voltearlo y revisar. No lo hice. Me quedé quieto, respirando, recordándome que no todas las historias terminan igual. Fue un momento pequeño, pero para mí significó mucho. A veces todavía me acuerdo de su familia. De esas comidas donde yo creía que estaba construyendo algo sólido. Y aunque ya no me duele como antes, sí me dejó una especie de alerta permanente. Ya no me deslumbra tan fácil la idea de encajar en un lugar. Ahora me fijo más en cómo me siento yo, no en cómo me ven los demás. Suena básico, pero antes no lo hacía. No la odio. Durante un tiempo pensé que sí, que la rabia era lo único que me sostenía.
Pero el enojo se fue desgastando solo. Lo que quedó fue más bien una tristeza tranquila. Entendí que ella tomó decisiones que hablan de ella, no de mi valor como persona. Me costó meses repetir eso hasta creérmelo. También entendí algo incómodo: yo había puesto demasiada parte de mi identidad en esa relación. Me definía como el novio presente, el que siempre estaba, el que resolvía. Cuando eso se cayó, me quedé sin una parte de mí. Y tal vez eso era lo que más me dolía, más que la traición en sí. Sentirme reemplazable. Sentirme intercambiable. Con el tiempo volví a enfocarme en mí. Retomé planes que había pausado. Acepté un proyecto más grande en el trabajo que antes no quise tomar porque implicaba menos tiempo libre para estar con ella. Empecé a viajar más con amigos. Volví a sentir que mi vida no giraba alrededor de una sola persona. Y eso me devolvió algo de equilibrio. No voy a mentir y decir que ya no me afecta en absoluto. Hay días en los que una canción o un lugar me transportan a esa etapa y siento una punzada leve. Pero ya no es una herida abierta. Es más bien una cicatriz que me recuerda que confié, que amé y que me equivoqué en a quien le entregué tanto. Si algo me quedó de todo esto es que ahora escucho más mi intuición. Cuando algo me incomoda, lo hablo. Cuando siento que alguien no está siendo claro, no me convenzo de que estoy exagerando. Prefiero una conversación incómoda a vivir meses en una mentira bonita. Aprendí eso a la mala, pero lo aprendí. No sé si ella alguna vez dimensionó lo que rompió en mí. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez para ella fue solo una etapa confusa. Para mí fue un antes y un después en la forma en que entiendo la confianza. Y aunque pasaron meses y la vida siguió, todavía hay momentos en que recuerdo esa notificación iluminando la pantalla y siento un eco en el pecho. Pero también recuerdo algo más importante: que tuve la fuerza de irme. Que aunque me dolió hasta temblar, elegí no quedarme donde me estaban mintiendo. Y tal vez eso es lo único que realmente importa ahora. Así terminó todo, o al menos, así terminó la versión de mí que no quería ver lo que tenía enfrente.